Hola Istatubers, hoy vamos a seguir explicando el tejido conectivo, en específico las células, y nos vamos a referir a las células móviles. No olviden que de cada una de las células que hemos visto y que vamos a ver, podríamos hacer una clase completa solo de cada una de ellas con toda la información que hay actualmente para lo que tiene relación con las funciones en casos de normalidad y en casos de distintas patologías. Así que si quieren indagar un poco más, recuerden que tienen la literatura y tienen los buscadores académicos y buscadores científicos para poder profundizar. Las primeras células que vamos a observar de las células libres, que recuerden pertenecen al sistema inmune, son las células cebadas o mastocitos. Estas células, como ustedes pueden ver en la imagen, son células ovaladas o redondas de un tamaño que varía entre las 6 y las 20 micras, núcleo redondo o ovalado, generalmente en posición central, pero puede estar un poco hacia la periferia. Y la característica principal de estas células es la presencia de estos puntos de color rojizo que ustedes pueden ver en la microfotografía, rojizos o violetas, que corresponden a los gránulos que ocupan todo el citoplasma. Estas células exhiben lo que se llama, en cuanto a la coloración, algo que es una característica que es la metacromasia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tiño, por ejemplo, con azul una muestra y hay un mastocito en esta, normalmente con azul de toluidina debieran verse de color azul los gránulos, pero debido al contenido dentro de los gránulos de heparina, que es un glucosaminoglicano, el color vira y se transforma de azul en violeta. ¿Ya? Y es una característica distintiva de los gránulos de estas células. Acá tienen otra fotografía en la cual se pueden observar de forma redondeada, con un núcleo redondo, ¿ya? Y nuevamente, la principal característica y lo que destaca en los cortes histológicos es la presencia de estos grandes gránulos que pueden ser liberados cuando se desencadena una respuesta inflamatoria. Estas células son las responsables de iniciar la respuesta inflamatoria en el organismo. Acá pueden ver otras fotografías. Nos aprecian también los gránulos porque están con menor aumento, pero aquí con mayor aumento podemos observar de nuevo su ubicación o una de sus ubicaciones. Como son células del sistema inmune que se encarga de la defensa del organismo, siempre van a estar ubicadas en las zonas donde es más probable que pueda penetrar un microorganismo. Eso es debajo de los epitelios de revestimiento de la piel, tubo digestivo, vías respiratorias principalmente, y también rodeando los vasos sanguíneos, ya que son las zonas por donde pueden ingresar microorganismos a los distintos tejidos. Estas células, como son células móviles, normalmente no tienen, en microscopía electrónica de barrido, no se ven de bordes nítidos, ya se ven irregulares porque ellas se desplazan a través de los tejidos para poder cumplir su función. En la microscopía electrónica de acá de barrido también pueden ver estos, que son los gránulos que esta célula empieza a liberar. ¿Cuándo los libera? Cuando se encuentra con inmunoglobulinas IgE y empieza a liberar estos gránulos que contienen en su interior que lo que se llaman factores proinflamatorios, distintas sustancias que desencadenan o despiertan una respuesta inflamatoria. La principal y la más conocida es la histamina. Por eso cuando uno tiene procesos de alergia, la alergia es una reacción inflamatoria contra una partícula de polen, ¿no es cierto?, que no es nociva, pero el cuerpo la reconoce como nociva y hace una reacción exagerada, que se llama una reacción de hipersensibilidad. ¿Ya? Y la encargada de iniciar esta respuesta de hipersensibilidad, este cuadro alérgico, son estas celulitas. Estas liberan los gránulos que tienen histamina y nos empieza a picar la piel, empezamos a estornudar, nos lloran los ojos. Ya esos son síntomas leves y hay personas que
hacen un cuadro mucho más severo, más general, no solamente los tejidos, sino a nivel de todo el cuerpo, que pueden desencadenar una respuesta anafiláctica, ¿ya? Y esta respuesta es bastante más severa y puede llevar a la muerte de una persona. Entonces, estas células son muy importantes en procesos de normalidad y están muy estudiadas en todo lo que tiene que ver con las alergias, porque como les digo, son las que desencadenan todo este evento. Los macrófagos son las siguientes células que vamos a ver y son las células más grandes del tejido conectivo. Yo las voy a encontrar tanto dentro del tejido conectivo como dentro del sistema circulatorio y tienen las mismas características, ¿ya? Y también cumplen las mismas funciones. El tamaño de estas células es bastante grande, puede llegar normalmente hasta las 15 micras. Bajo ciertas condiciones patológicas incluso se pueden fusionar y formar megacélulas muy grandes. Y también se pueden fusionar en procesos normales, por ejemplo, dentro del tejido óseo, que vamos a ver cuando veamos ese tejido, qué características tiene. Mientras tanto, otra característica que ustedes pueden observar, además del tamaño, es que los bordes de estas células son siempre regulares. Si recuerdan la fotografía que vimos anterior, en el caso de los mastocitos, la célula tiene una forma ovoide o redondeada, pero siempre con bordes más bien nítidos. Estas células se desplazan siempre por los tejidos, son los patrulleros, son los carabineros a pie que andan siempre vigilando en caso de que haya alguna célula enferma, una célula muerta, un patógeno. Y si lo llegan a encontrar, lo fagocitan, ¿ya? Se le llama macrófagos porque macro viene de grande y fago de fagocitar, porque pueden fagocitar o comer grandes partículas o moléculas. El núcleo también es un núcleo bastante prominente dentro de la célula y tiene una forma bien característica que es arriñonada. Ahora, esta forma la voy a ver solo si el núcleo lo cortamos sagitalmente. Si lo cortamos transversal, no voy a ver la forma arriñonada, pero la mayor parte de los cortes se puede ver. Y otra característica que tienen estas células, que las vamos a ver también solo si la célula estaba activa, fagocitando algún material o alguna partícula o elemento celular, es estas pequeñas burbujas blancas, que las vamos a ver también en los cortes histológicos, se pueden observar, que corresponden a lisosomas. ¿Por qué? Porque porque esta célula fagocita y tiene que digerir esos elementos. Los macrófagos se originan en la médula ósea como promonocitos. Si observan, el tamaño en relación a las otras células sigue siendo considerable. Una vez que están maduros, ingresan al torrente sanguíneo. Comparan el tamaño un eritrocito de 8 micras contra un monocito de 15 micras. Núcleo riñonado, célula grande, de bordes irregulares. Y cuando abandonan el sistema circulatorio para entrar a los tejidos, se denominan macrófagos. Estas dos células son exactamente la misma, cumplen las mismas funciones y tienen las mismas características morfológicas. El nombre cambia debido a la ubicación solamente. Y en esta fotografía ustedes pueden ver entonces que son células de gran tamaño. Acá hay un linfocito para que vean la diferencia entre tamaños. Bordes irregulares, núcleos, si observan aquí se puede ver el núcleo arriñonado con una pequeña escotadura en uno de sus lados, y en esta pueden ver ahí un puntito blanco, ¿no es cierto?, que corresponde probablemente a un lisosoma. ¿Qué características presentan los fagocitos? Como su nombre lo indica, digieren o comen patógenos, células muertas, células dañadas, etc. Fagocitan. Pero además tienen otra función tan importante como fagocitar, deshacerse de la basura, que es que ellos, al digerir, por ejemplo, patógenos, no digieren todos los elementos. Las proteínas de superficie que sirven para reconocer a estas bacterias, las presentan dentro de los receptores de superficie, el receptor de histocompatibilidad mayor de clase 2, y se los pueden presentar a las células que organizan o que
montan la respuesta inmune, que son los linfocitos T. Entonces los macrófagos, una vez que pillan una bacteria, literalmente toman, ¿no es cierto?, trozos de esta bacteria que la identifican como tal, pueden migrar a otros tejidos. Si estaban en la mucosa del tubo digestivo, pueden migrar a través del sistema circulatorio hacia los linfonodos y se las presentan a los linfocitos. Él detectó una, pero puede que hayan entrado muchas más. Por lo tanto, dependiendo de cuántas de estas antígenos le lleguen al linfocito T helper, es qué tipo de respuesta inmune va a montar. Va a depender mucho del tipo de antígeno y de la cantidad, obviamente. Acá tienen varias fotografías, en este caso de barrido, donde ustedes pueden ver la forma que alcanzan estas células, que son bastante irregulares, se alargan, varía mucho su morfología dependiendo del tejido en el cual se ubiquen y la función que estén cumpliendo. ¿Ya? Acá la pueden encontrar en alveolos, en el plexo coroideo en el cerebro, acá está en la sangre combatiendo bacterias, ¿ya? Y son células como el carabinero que está en la calle patrullando continuamente y defendiéndonos contra patógenos y también limpiando los restos de basura, células muertas, células dañadas, etc. Ahí tienen un video cortito, lo pueden encontrar en YouTube, de un macrófago digiriendo un grupo de bacterias. Tienen que buscarlo en inglés porque en español no lo van a encontrar. ¿Ya? Hay varios videos, de hecho, en YouTube donde ustedes pueden ver tanto macrófagos como neutrófilos digiriendo distintos tipos de patógenos. Aquí tienen varias fotografías de nuevo, en este caso de cortes histológicos. Esta es una célula muy activa, si se fijan tiene bordes muy irregulares y está llena de pequeñas vesículas blancas que corresponden a lisosomas donde estaba fagocitando. Estas tres células de aquí son linfocitos y este es un plasmocito, para que vean las diferencias. Acá, si se fijan, parecen células grandes e irregulares. Esta parece un Pac-Man. Ya, todas estas que son irregulares y grandes corresponden a macrófagos. Aquí también, si se fijan en estas de acá, esa acá, ¿no es cierto?, con estas formas, y el tamaño es bien característico de estas células. Y en esta foto es más que evidente, esta célula ha estado fagocitando partículas, quizás tinta o partículas de carbón, para poder visualizarlas de mejor forma, y ven que su citoplasma está lleno de pequeñas partículas de color negro, así como esta y esta que está acá, así esa también. Todas estas son macrófagos. Los macrófagos se pueden encontrar migrando entre los tejidos, pero también se pueden encontrar como células residentes. Sobre todo en las zonas donde es más probable que penetre microorganismos, va a haber una población residente que siempre está cumpliendo funciones de vigilancia. En el hígado se les llama células de Kupffer. En la piel las van a conocer como células de Langerhans. En los pulmones a macrófagos alveolares o células del polvo. Dentro del sistema nervioso central hay células que durante el desarrollo embriológico penetran y se transforman, ¿no es cierto?, y se conocen como microglía. Y estas son las células grandotas que les decía yo, que se fusionan para, este caso, poder resolver tejido óseo, y se llaman osteoclastos. Entonces pueden ver que hay una gran variedad y también las funciones van a variar de acuerdo al tejido en el que se desempeñen, tanto cuando el tejido está en normalidad como cuando hay distintos tipos de patología. La otra célula que podemos encontrar en el tejido conectivo son los linfocitos. Ya hay varios tipos de linfocitos, están los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos natural killer, que es un primo, ¿no es cierto?, también de este tipo de células. Linfocitos B y T son células que responden por la respuesta inmune adquirida, ¿ya? No es la respuesta que actúa de forma inmediata, sino que es una respuesta inmune regulada y que interviene en distintas células y mediadores inflamatorios. Esta prima que tienen ustedes acá, que es un tipo de linfocito natural killer, es como los macrófagos. En el momento que detecta alguna molécula que no tenga proteínas propias del cuerpo, la ataca y la elimina.
Y acá tienen fotos de linfocitos T y acá también tienen un natural killer, naturalmente asesino. ¿Cómo se ven los linfocitos en los cortes histológicos? Yo no puedo diferenciar si estoy viendo un natural killer, un linfocito T o un linfocito B. Lo único que puedo identificar es que estoy viendo un linfocito. Las principales características que pueden ustedes reconocer, acá tengo acúmulos o agrupaciones de linfocitos debajo de las mucosas o debajo de los epitelios de ciertos órganos. Porque, nuevamente, estos epitelios son las zonas más probables por donde pueda penetrar un microorganismo. Por lo tanto, siempre van a haber células del sistema inmune, mastocitos, voy a encontrar macrófagos, linfocitos debajo de estas ubicaciones y alrededor de los vasos sanguíneos. Ese puntito, ese puntito, ese puntito, ese puntito, ese puntito, ese puntito son linfocitos. Los linfocitos en los cortes histológicos, en los tejidos conectivos, solamente puedo observar el núcleo, que es redondito y con la cromatina muy, muy, muy condensada. Por lo tanto, se ven como puntos muy redondos de un color morado muy intenso. Ahí tienen uno. ¿Sí? Acá está lleno. Todos los puntitos que ustedes ven, que son circulitos perfectos de color morado oscuro, corresponden a linfocitos, excepto ese no es, ese tampoco es, ¿ya? Redonditos y pequeñitos, miden aproximadamente 6 a 8 micras, bastante más pequeños si los comparan con los macrófagos que llegan a 15 micras. Y por último, tenemos las células plasmáticas. La célula plasmática es una célula que se forma a través de la diferenciación de un linfocito B. A un linfocito B le presentan un antígeno, esta se llama la respuesta inmune humoral, y esta célula prolifera, forma células de memoria y también va a transformarse en estas células que se llaman plasmocitos. Cambia su conformación morfológica. Dejan de ser células redonditas con un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma para transformarse en una célula ovalada con un núcleo redondo que característicamente ocupa una posición excéntrica, casi pegado a la pared, a la membrana plasmática, en uno de los bordes, para que no se olviden que el núcleo es como si quisiera arrancarse de la célula. ¿Ya? La principal función de esta célula es secretar inmunoglobulinas o anticuerpos. Aquí tienen un esquema, tienen el núcleo. Otra característica, pero que no siempre lo van a ver en los cortes histológicos, es que la cromatina, la heterocromatina, que es la cromatina condensada, se dispone como en pequeños triángulos en la periferia del núcleo. Y en algunos cortes histológicos se puede ver como una especie de rueda de carreta o unos rayos de ruedas. ¿Ya? Eso es bien característico de esta célula. Como es una célula que produce anticuerpos, los anticuerpos son proteínas, el organelo más desarrollado evidentemente va a ser el retículo endoplasmático rugoso y también el Golgi, ¿no es cierto?, para empaquetar estas proteínas y poder liberarlas. Y entre medio tenemos algunas mitocondrias que necesita esta célula para producir energía. ¿Cómo se ven los cortes histológicos? Fíjense, bordes muy nítidos. Si se fijan, todas las células que vimos, en general tienen bordes nítidos, ¿ya? O bien delimitados. La única célula del sistema inmune que no cumple con estos bordes nítidos o delimitados es el macrófago. Esta célula es ovalada y con un núcleo redondo siempre pegado hacia una de las paredes. ¿Ya? Acá lo tienen. También a veces pueden verse como pequeños gránulos donde almacenan, ¿no es cierto?, las inmunoglobulinas. Si se fijan, siempre el núcleo está pegado a una de las membranas, de las caras de la membrana. ¿Ya? Acá tienen otro, aquí tienen otro. Si la célula yo la corto de forma longitudinal o sagital, voy a ver esta célula de una forma ovoidea. Si esta célula yo la corto atravesada, transversalmente, la voy a ver de un aspecto más redondeado. ¿Sí? La forma de la célula es ovoidea, depende de cómo yo hago el corte, si la veo ovoidea o la veo más redondita. Pero siempre bordes bien claros, citoplasma acidófilo y núcleo redondo pegado hacia una de las caras o de las membranas.
¿ya? Un núcleo excéntrico que se le llama. Muy excéntrico, muy característico, porque hay células que a veces tienen los núcleos un poco más corridos del centro, que pueden ser periféricos, pero en este caso el núcleo siempre está pegado a la membrana basal o muy cerca de la membrana. Bueno chicos, eso es todo, casi todo, como ustedes ven acá en la animación. Estos son mis ayudantes virtuales, Tero y Fago, un enterocito y un macrófago, porque como ven me encantan los macrófagos, ¿ya? Y si no han visto todavía, recuerden que en la plataforma les dejé arriba un juego, que es un juego interactivo con retroalimentación instantánea, ¿no es cierto? Que es para reconocer los tejidos básicos. Está enfocado sobre todo lo que es muestras de laboratorio, ¿ya? Tiene muchas fotos, las cuales ustedes van haciendo clic según lo que les vayan pidiendo y les van a entregar retroalimentación, ¿ya? Así que no se olviden, eso ya está subido en la plataforma para que lo busquen. Y eso sería entonces lo que es los distintos componentes del tejido conectivo. Vimos generalidades, fibras, sustancia fundamental amorfa y hoy día terminamos de ver las células, ¿ya? En el último video del tejido conectivo vamos a explicar lo que son los distintos tipos de tejido conectivo y sus clasificaciones. Nos vemos en un próximo video y que estén muy bien. Bye bye.